Hoy nos metemos de lleno en la historia del puerto de Osaka. Tenemos unos documentos y crónicas bastante interesantes, y vamos a ver cómo esta puerta de entrada a Japón, ha ido cambiando. Desde sus inicios, casi legendarios, hasta lo que es hoy, ¿no? Un complejo supermoderno. Queremos descubrir un poco las claves de esa transformación. Exacto. Es que la relación de Osaka con el mar viene de muy, muy atrás. Piensa que el nombre antiguo de la provincia, Setsu, ya significaba algo así como gobernar los puertos. O los estrechos, vamos. Eso ya te dice mucho. Hablamos del puerto de Naniwatsu, que fue clave durante siglos. Y no era el único, ¿verdad? ¿Leí algo de Watanabe no Tu también? Sí, también estaba ese. Y hay una cosa curiosa. Esa conexión un poco espiritual que mencionan los textos, lo del Nisokan en el templo Sitenoji, que está cerca. Ver la puesta de sol desde allí, sobre el mar, era como... Qué interesante. O sea, el puerto no era solo comercio, tenía también ese punto simbólico. Totalmente. Una mezcla muy de Osaka, ¿sabes? Lo práctico y lo trascendental. Y si avanzamos un poco, al periodo Edo. Ahí vemos a Toyotomi Hideyoshi, claro, impulsando la ciudad, el puerto, pero lo que de verdad cambia el paisaje son los shinden. Las tierras menadas al mar. Eso es, una escala enorme. Cuesta imaginarlo ahora, pero gran parte de la Osaka que pisamos hoy antes era agua. Es que la ambición de esos proyectos sorprende. Y ahí entra Kawamura Duiken, ¿no? Una figura clave. Importantísimo. No solo con las defensas del río, sino que excavó el canal Orie. Creó más tierra firme y, facilitó muchísimo la navegación. Fue como un primer gran ejemplo de Osaka, no solo usando su geografía, sino rehaciéndola, ¿no? Exacto. Ingeniería proactiva, podríamos decir. Y funcionó. Vaya si funcionó. El comercio tanto fluvial como marítimo se disparó. Los barcos Hijigaki Kaisen, ¿te suenan? Llevaban de todo a Edo, la capital. Por eso llamaban a Osaka la cocina del país. Claro. Y tanto movimiento, pues atrajo miradas de fuera. Los documentos hablan de un barco ruso, el Diana, en 1854, que ya intentaba comerciar antes de la apertura oficial. Como un aviso de lo que venía. Pues sí, y lo que vino fue la apertura oficial en 1868. Se creó el asentamiento extranjero de Kawaguchi. Pero no fue un éxito inmediato para los barcos grandes, los oceánicos. El puerto natural era poco profundo. O sea que muchos comerciantes se iban a Kobe, que tenía mejores condiciones. Y eso obligó a Osaka a pensar a lo grande. Si la naturaleza no ayudaba, habría que construir un puerto artificial. Y ahí es donde la ayuda internacional fue crucial, supongo. Efectivamente. El gobierno Meiji se trajo a ingenieros holandeses, que de hidráulica sabían un rato. Johannes de Rica fue el principal. Él diseñó el plan para la primera gran obra del puerto moderno. Un proyecto colosal. Duró desde 1897 hasta 1929, con interrupciones. Casi nada. 30 años. La financiación tuvo que ser un quebradero de cabeza constante, ¿no? Pues sí, de hecho casi se para todo por falta de dinero. Tuvo que intervenir Yasuda Zenjiro, el del grupo financiero Yasuda. Organizó la venta de bonos. Fíjate, un ejemplo temprano de colaboración público-privada para estas mega infraestructuras. Y en esa época de cambios, Osaka eligió su símbolo actual, el Myotsukushi. Sí, la señal esa que marca los canales navegables. Es curioso, porque se debatió usar la calabaza de Hideyoshi, pero al final optaron por algo puramente marítimo. Muy lógico, ¿no? Muy lógico, sí. Y hablando de esa época, hay una anécdota genial sobre el Gran Muelle. Se construyó con muchas expectativas, pero después de la guerra ruso-japonesa, en 1950, pues resulta que apenas llegaban barcos grandes. ¿Y qué pasó? A ver. Que se llenó de gente pescando. Lo llamaban el mejor pesquero de Oriente. Una muestra de cómo los espacios cambian de uso, ¿sabes? Que bueno, esa capacidad de adaptarse parece ser la constante, ¿eh? Porque la Segunda Guerra Mundial también dejó el puerto hecho polvo. Sí, muy dañado. Y la recuperación fue lenta porque había que limpiar todas las minas marinas que habían quedado. Pero Osaka se levantó otra vez. Y no solo reparando. Se aprendió de desastres como el tifón Jane en 1950. Se elevaron terrenos en zonas bajas para protegerse de inundaciones y también para luchar contra el hundimiento del suelo, que era otro problema por sacar agua subterránea. Es una lucha continua. Y en esa reconstrucción es cuando nace Nanko, el puerto sur.
Eso es. Al principio se pensó muy industrial, incluso hubo planes petroleros con Arabia Oil. Pero la crisis del petróleo y otros factores hicieron que se reorientara más hacia la logística, el comercio. Otra adaptación, vamos. Y eso nos lleva a la siguiente revolución, los contenedores. Los barcos negros de la era Showa, como los llamaron, finales de los 60. Eso lo cambió todo otra vez. Hubo que rediseñar el puerto entero, construir terminales especializadas. Las CSI-1 a C5 en Nanko fueron las pioneras. Y no solo muelles. Surgió Nanko Port Town, la zona residencial en la isla artificial, y esa idea más grande de Technoport Osaka. Sí, buscando integrar comercio, tecnología, información. Una visión más completa. Y en medio de todo eso, un icono visual. El puente Minato Oashi. Una pasada de puente. Una obra de ingeniería tremenda. Levantar esa sección central de celosía que pesaba miles de toneladas y colocarla ahí arriba sobre el agua. Fue un desafío técnico enorme. Demostró de lo que eran capaces. La verdad es que es un recorrido increíble. Desde esos fondeaderos antiguos casi espirituales, a comerle terreno al mar, la apertura al mundo, superar guerras, desastres, y abrazar la logística moderna, integrarse en la ciudad. La palabra clave es adaptación, sin duda. Una adaptación constante, sí. Siglo tras siglo. Y eso nos deja pensando en el ahora y en lo que viene, claro. Exacto. Después de ver toda esta capacidad de transformarse, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuáles serán los próximos desafíos y las próximas reinvenciones para un puerto como Osaka en este siglo XXI? Con el comercio global cambiando tanto, las nuevas tecnologías, la sostenibilidad, ¿cuál será el siguiente capítulo?